Buenas noches. Vamos a conversar con un profesional de la PDI, en concreto el subcomisario Rafael Herrera, de la Brigada de Homicidios de esa institución. Para nosotros es un tema de primera importancia hablar de femicidio, hablar de cómo estos sucesos tan lamentables se producen a nivel nacional, aunque en nuestra región los indicativos dicen que no es tan grave como hacia el sur de Arica y Parinacota. Pero en definitiva es un delito, es una situación a la cual hay que ir poniéndole término, ojalá al 100% de los casos. No es fácil, pero para eso está la PDI, para eso están las policías, para resolver este tema. Vamos a hablar entonces con el subcomisario Rafael Herrera. Bienvenido, subcomisario, a Morrovisión. Gracias por aceptar la invitación para hablar de un tema tan importante para la sociedad chilena en general, hombres o mujeres, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bien, hablemos de femicidio. ¿Cómo lo califican, cómo lo estudian, cómo lo enfocan ustedes en su tarea policial? A ver, la Policía de Investigaciones se basa básicamente en lo que nos señala la ley. El Código Penal lo define desde el 2010 en adelante con la ley que se creó y nos permite, gracias a eso, trabajar investigativamente cada delito que ocurra con respecto a la muerte de una mujer. Estos hechos, como usted bien decía, acá en la región, no han ocurrido desde que hay registro. Ya. Lo que nos permite estar en una posición bastante superior al resto del país, pero sin dejar de lado el que tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en Chile. La Policía de Investigaciones lleva 85 años investigando y estos 85 años se ha dedicado a perfeccionar sus métodos de investigación. Y dentro de eso está el análisis de cada contingencia que va ocurriendo. Y cuando se empezó a notar esta variación del parricidio, porque técnicamente es la variación del parricidio, Claro. y se empezó a determinar a nivel mundial, globalmente, a delimitar qué es lo que era un femicidio, la Policía de Investigación empezó a buscar sus servicios de investigación a estudiar este hecho, este fenómeno delictual, y a poner todo su énfasis también en la educación al respecto, para que la gente conozca. Y estas son las instancias que nos permiten a nosotros desarrollar un poco la temática y abordarla de una manera un poquito más educativa, que es la función que tenemos nosotros como Brigada de Homicidios actualmente, de difundir este tipo de campañas. Ahora, hay que entender que la ley chilena abarca un tipo de femicidio. El femicidio en general a nivel nacional, a nivel internacional, la ONU lo define o lo divide en tres tipos, que son el íntimo, el no íntimo y el por contacto, por conexión, que tienen que ver un poquito con la relación cercana que tiene el agresor a la víctima. Claro, entiendo que en el mayor de los casos o la mayor oportunidad de que esto ocurra está en los matrimonios o parejas, ¿no? Y esa es la base de la ley que se creó en Chile. Y ese tipo de femicidio es el femicidio íntimo. Hay los otros dos femicidios, otro tipo de femicidio que declara la ONU al respecto, hablan de las mujeres que fallecen por una agresión sexual, que es el no íntimo, casi un caso fortuito, y las que intervienen en una agresión hacia otra mujer. Que esos son los dos que no tienen conexión. Chile no abarca ese tipo de muerte de mujeres. Y no es parte de la ley. Además. La ley no lo toma. Porque no existe tal vez acá o no se manifiesta. Sí, han ocurrido, pero legalmente no se ha configurado penalmente esa figura, no se ha tomado en cuenta prácticamente. Si eso entonces ocurriese, ¿la ley no tiene cómo condenar? Sí, tiene como condenar por otros delitos, por el delito de homicidio calificado. Puede ser algún otro tipo de delito, pero como femicidio como tal no tendría. No cabe ahí todavía. Sí, y en este contexto la Policía de Investigaciones, la PDI, en especial la Brigada de Homicidio, como decía recién, tiene la necesidad y la necesidad importante de poder comunicar a la gente que entiendan de qué se trata el femicidio y que esto radica y proviene de una violencia de género. Es la base de poder entender el fenómeno, de poder estudiarlo como consecuencia de muchas convenciones internacionales, el 74, el 1994 también, se han decretado parámetros como para poder medir el fenómeno en sí, poder entenderlo, analizarlo, hacer las modificaciones penales que correspondan. Y así nos permite a nosotros actuar,
que es básicamente nuestra participación. Claro. Ahora, ustedes como homicidio entiendo que actúan una vez ocurrido el hecho. Van a analizar el por qué y quiénes son los responsables o el responsable del femicidio, que finalmente es un homicidio, ¿no? Sí, sí. No, pero no trabajan en la parte prevención. A ver, nosotros nos hemos abocado a la educación. Ya. La institución está educando en base a los antecedentes que va obteniendo de todos estos años de análisis. Uh-huh. La PDI tiene bases de datos muy importantes y un análisis criminal desarrollado por años. Sí, claro. Y esto permite que nosotros nos aboquemos a la base del hecho, al concreto, al poder educar al respecto de la denuncia. Hay que entender que nosotros, incorporándonos al circuito intersectorial del femicidio, al CIF, uh-huh, nos permitió ingresar al sistema en el cual se desarrolla la protección con respecto a la víctima y el análisis de cada caso. Ajá. Y esto inicia siempre con una denuncia. El llamado siempre es a denunciar. Se tiene que denunciar. El hecho de la violencia de género, se tiene que denunciar. La violencia de género es el inicio de cualquier posible femicidio. Uh-huh. Y esto se basa en las estadísticas y en los números que hay. Es un ejemplo básico señalar, por ejemplo, que en Europa más del 35% de las muertes de mujeres son producto de un femicidio. Ahora, hay que entender que en un total general un 80% de los muertos son hombres, pero de ese 20% de mujeres que son muertes, más del 35% son producto de un femicidio. Es decir, es una tasa muy alta. Si bien es estable y no varía mucho, porque a nivel nacional ha variado entre los 1 o 2 puntos, 34, 40, 41, 44 el año pasado. No varía mucho, es bastante estable, en consideración que los homicidios a nivel mundial han bajado. Uh-huh. No hay que perder la atención de dónde proviene, que es la violencia de género, y es lo que nos estamos abocados nosotros a educar y a educar a denunciar, que es lo que importa. A propósito de género, ¿qué se puede decir en el caso de las parejas o casados que del mismo sexo? ¿Cómo se tipifica ahí el delito o cómo se clarifica el femicidio? No. Técnicamente el femicidio es la violencia que produce a una mujer. Ya, y heterosexuales. Exactamente. Ya. Y que tenga una relación de pareja o expareja. Ya. O sea, que haya un vínculo de relación sentimental. En este caso, la ley aún no ha considerado esta otra posibilidad. Lo que pasa es que la ley sí la considera, pero como delito de homicidio. Ya. O puede ser hasta parricidio, si es que corresponde el caso. Ya. Y ahora, las penas son muy similares del femicidio y es por eso que se busca ahondar en los estudios al respecto de lo que significa el delito y el fenómeno, porque se asignaron penas similares al parricidio. Estamos hablando de 15 años y un día hasta perpetuo calificado. Sí. Se asimila al parricidio, pero se hace la distinción para entender el fenómeno completo. Por eso se hace la distinción. Es técnicamente un parricidio, pero como un fenómeno para abordarlo de distintos lados. Subcomisario, me decía usted que en nuestra región prácticamente no se han manifestado casos como para hacer una estadística. No hay. Sí, femicidio frustrado. ¿Por qué se ha frustrado? ¿Qué evitó el que hubiese el femicidio? El año pasado tuvimos un caso específico y fue fortuito y la gente. La gente, los vecinos. Sí, testigos que presenciaron el hecho permitieron que la persona no... Evitar el femicidio. Ayudaron y socorrieron a la víctima como para llevarlo a un centro asistencial y evitaron que siguiera produciéndose la agresión. También es importante hacer el llamado al respecto de eso. Si yo soy testigo y no denuncio o no ayudo o no trato de hacer algo al respecto, me convierto prácticamente en un cómplice. Entonces, femicidio frustrado sí, pero femicidio como tal no ha ocurrido. No hay acá en la zona. ¿Eso es una tranquilidad, podríamos decir, para la sociedad ariqueña parinacotense? Sí, y tiene que ver un poco también con este tema del circuito intersectorial de femicidio, que se aboca también un poco a la educación al respecto, a la instancia a llamar, a denunciar, y la educación que se imparte en general a nivel regional. Somos privilegiados a nivel nacional al respecto. ¿Pero sí tenemos violencia de género? La violencia de género sí existe. Sí. ¿Y a qué nivel está en la región?
Técnicamente y estadísticamente no cuento con esos antecedentes, Ya. pero hay como en todo Chile, sí hay, eso sí lo tengo claro. ¿Qué es lo que hace la PDI cuando ocurre, aunque aquí, por lo que estamos conversando, no ha sucedido un femicidio, pero en la institución, sea aquí o en cualquier parte del país? Como le comentaba recién, nosotros con la expertise investigativa que tenemos, nos abocamos a eso, a investigar el hecho, a determinar las causas, a determinar autores. El trabajo del sitio suceso es, yo diría que casi perfecto nuestro trabajo, por lo menos la Brigada de Homicidios. Tenemos un profesionalismo tal que nos ha hecho referente a nivel sudamericano, vienen de perfeccionarse de otros países con respecto a homicidios. Y eso nos permite a nosotros abordar cualquier tipo de delito que tenga que ver con el homicidio de una persona, en este caso los femicidios, desde el punto de vista criminalístico, como corresponde el análisis del sitio suceso, la entrevista a testigos, el empadronado y la inclusión en este caso de los femicidios en el circuito intersectorial, como señalé antes, que también forma parte importante para poder determinar algunos métodos de protección a la víctima posteriores si es que no se consumó o si se consumó a los familiares que siguen o que quedan y que fueron víctimas secundarios del hecho, los hijos en algún caso. Claro. Subcomisario, y con respecto a la estadística, cuando decimos que aquí no ha habido casos que lamentar, sino algún intento, ¿estamos incluyendo la región en su conjunto o hay diferencia entre las comunas rurales y Arica? Es toda la región. La región de Arica y Parinacota está en cero en delito de femicidio. Ya. Ahora, ustedes como policía, esta brigada, además de investigar estos homicidios, tiene entre ustedes, ¿se especializan en el tema de los femicidios, sí, de la violencia de género? La verdad es que ¿hay suficiente contingente policial como para investigar recursos? Es que lo que pasa es que a nivel institucional, central, se está abordando la perspectiva de género como un tema importante. Se están haciendo análisis de sitio suceso con perspectiva de género, se está capacitando a la institución. Ok, a eso apuntaba mi pregunta. Con respecto a eso. Y la Brigada de Homicidios, como todas las Brigadas de Homicidios del país, nos incluimos dentro de esa capacitación, nos incluyen para capacitarnos al respecto. La perspectiva de género en todo ámbito afecta y permite distinguir sitios de suceso distintos a otros. Nos permite tener una visión distinta de lo normal. Y eso lo ha tomado en cuenta la institución, y sobre todo con lo que significa actualmente lo que tiene que ver con la violencia de género. Esa violencia de género que culmina desgraciadamente en un femicidio, puesto en la realidad de esta región, donde no ha ocurrido estadísticamente nada que pueda alertarnos sobre un crecimiento, en fin, un abundamiento de ese tipo de relaciones de pareja con esa dramática situación y resultado finalmente. ¿Ustedes en su análisis policial tienen alguna explicación por qué aquí no se da y se puede dar en Iquique, por ejemplo, o en Antofagasta, y hay índices más altos? La variación del delito de homicidio que termina en un femicidio... ¿Qué impide, digamos, acá que el hombre cometa femicidios? La verdad es que no hay estudios al respecto que puedan señalar eso. ¿Y psicólogos acá están variables, están estudiando. El circuito también se preocupa de eso, y nosotros como policía también. El análisis criminal también lo está estudiando. Pero como en la zona no hay, es poco el dato duro que puede permitir nosotros analizarlo. Ahora, a nivel nacional se está estudiando por qué el fenómeno confluye en algunos lugares, en algunas regiones con mayor fuerza y en otros no. Eso ¿no? Se está estudiando. Tema, claro, porque si aquí eso no es un tema, vamos a decirlo entre comillas, que alerte a todas las autoridades, ya sean policiales o de gobierno en general, sería interesante conocer las razones para que aquí sea distinto al resto de otras regiones del país. Y entonces aplicar tal vez, o conocer bien esto para aplicar allá medidas que aquí están dando resultados y no sabemos cuáles son. Las razones por las cuales no ocurre. Yo pretendo creer que se trata un poco de lo efectivo que ha sido la educación al respecto, pero es una opinión prácticamente personal. La estadística dura, tarda años en analizarse, y esto, como Chile recién en el 2010 incorporó en su ley el delito de femicidio, desde ahí en adelante empezaron la estadística a tomarse en cuenta y a analizarse.
Y eso me imagino que debe estar en estudio. Actualmente no hay ningún dato que todavía diga no al hay respecto, conclusiones, conclusiones sobre al eso. respecto. Subcomisario, le doy un espacio para que usted, si quiere dirigir un mensaje a la comunidad ariqueña parinecotense, por favor lo haga. Yo quedé claro respecto a lo que estamos conversando, pero es importante que también usted como institución pudiese Sí. dar algunas recomendaciones. Se lo agradezco mucho. Bueno, hay que señalar que nosotros como Policía de Investigación estamos llanos a recibir todo tipo de denuncias. Considérenlo ustedes o no como una violencia de género. Si tienen alguna duda al respecto, podemos incluso nosotros orientarlos. La Policía de Investigaciones recibe denuncias al respecto y ponemos a disposición de la Fiscalía los antecedentes como para poder seguir una causa. Lo importante en estos casos, y no llegar al femicidio, es denunciar antes. La violencia de género es el inicio de un posible femicidio. Y es donde estamos nosotros y están todas las instituciones dispuestas para poder ayudar y cooperar. No es algo que se tome tan sumeramente. Insisto, creo que nuestra institución y las instituciones que están en conjunto trabajando en esto, hemos desarrollado un sistema de educación bastante complejo e importante y ha servido. Pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que detener la violencia de género y una de las opciones, y la opción más clara, es denunciar. Si no lo hacemos, no podemos llegar al fin, no podemos estudiar los datos, no podemos poder condenar a alguien si es que comete un delito, y esa es la base. Y prevenir sobre todo el delito en base a la educación, que es lo que nosotros hacemos. Bien, le agradezco, le reitero que haya aceptado nuestra invitación, pues son temas de mucha importancia para toda la comunidad. Y bueno, y las puertas y las cámaras de nuestro canal siempre van a estar disponibles para hablar de estos aspectos negativos que tenemos los seres humanos y en sociedad, que no nos sabemos comportar como debiésemos y vivir con mayor normalidad y menos drama, ¿verdad? Pudiendo evitarse. Pudiendo evitarse, sí. Bien, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.